Pinocho de Guillermo del Toro fue una nueva manera de ver el clásico cuento, con la idea de alejarse de lo que Disney nos quiso enseñar sobre el muñeco de madera. Pero la película está lejos de ser perfecta, y uno de sus grandes errores es precisamente imitar el estilo de Disney. Además de que no tiene a Tom Hanks, por supuesto. Por eso hoy te presentaremos los errores que cometió esta nueva película de Guillermo del Toro. Hay muchos errores en el tiempo que transcurre la película, y estos no los puedes ver la primera vez que la miras, a no ser que seas un buen observador. Si te fijas bien en personajes como Conde Volpe, notarás que le aparecen canas en el cabello, dándote a entender que pasaron muchísimos años en el viaje de Pinocho. Pero, ¿y los demás? Pinocho ya estaba muy viejo, pero sigue estando igual en apariencia todo ese tiempo. Spazzatura sigue igual, y eso que es un animalito. Debería verse más el cambio en él que en su amo. Si acaso en Candlewick hay un cambio muy chiquito. Está un poco más alto, y ya. Eso es todo lo que vemos. Ya ni hablemos de la guerra, que existe desde que se murió Carlo hasta que Pinocho da su tour de años por Europa. Se supone que está ambientado en una de las guerras mundiales, pero ninguna duró 10 años, ni de broma. En la película nunca se dice que alguien va ganando o perdiendo, solo hay guerra y listo. Aguántate porque la trama lo requiere. Otro de los peores errores de la película también es claramente la música. Es el error más grande que le impide a la película ser perfecta. Entendemos que es un musical, lo compramos, sí. Pero si piensan en poner canciones, deberían ser muy memorables, y dudo que las vayamos a recordar. Aparte de que estas están un poco fuera de lugar. Nos sacan del drama que estamos sintiendo. No podemos llorar en paz si empiezan con otra canción. Por ejemplo, con la canción Mi Hijo, que canta Geppetto. La música se siente bien, pero con Pinocho cantando sobre lo nuevo que es el mundo, la música empieza a sentirse muy pesada. Todo es nuevo por aquí. Y con todas esas canciones viene otro error de la cinta. ¿Por qué Pinocho sabe la tonada de la canción que Geppetto le canta a Carlo? Es la misma pregunta que se hace Geppetto, pero nadie la responde, ni siquiera la trama o algún efecto visual de fondo. Podemos hacer la teoría de que la escuchó siendo un árbol, porque en el cuento original ya está vivo antes de ser talado. Pero esto no es el cuento original, no nos dan ese indicio. Pinocho no está vivo hasta que aparece el espíritu del bosque, y viendo al espíritu del bosque, nos preguntamos ¿por qué razón decidió darle vida a un muñeco y no a Carlo? Y claro, Carlo sí era mortal, pero al final de la película, Pinocho también lo era. Y si este sí lo revivió, ¿qué límites hay en los poderes del hada? No sabemos, y es probable que ella tampoco. En cuanto a su forma y su relación con la muerte, no hay mucho que la película nos explique. Y esto también nos hace entender que hay un error en el nombre de Pinocho. ¿De dónde salió? Lo damos por obvio porque así es el cuento, pero Pinocho aparece sabiéndolo. Nunca lo menciona el espíritu, ni Geppetto, tampoco nos dan pistas en otro lado. Nomás nos avientan el nombre de Pinocho y nos piden aceptarlo. Y si ya hablamos del error en su nombre, vamos con su personalidad. ¿Por qué Pinocho parece saber dónde se encuentra todo? El chamaquito acaba de nacer, pero sabe dónde se encuentra la iglesia del pueblo, sabe dónde está la escuela, pero a veces parece no saber cosas sencillas, como que el fuego quema o que le están robando en su cara. Lo que Pinocho sabe y a veces no sabe, no se nota. Y es un error, porque lo vemos avanzar en la trama y va cambiando. Además de que su aprendizaje funciona de una manera muy rara. Y Geppetto no se queda atrás. Hay unos detallitos en su desarrollo que son errores. Primero, no quiere a Pinocho. Luego, lo acepta porque no quiere estar solo. Y cuando Sebastián lo regaña, decide ir por él. Lo busca hasta que se lo traga una ballena, donde dan a entender que duró años en la panza de un monstruo marino. ¿Por qué se resignó a quedarse ahí sin más? Ni él lo sabe. Todas esas ganas de rescatar a su hijo se esfumaron de pronto, y eso que siempre fue terco.
Y no estuvo solo, estuvo con Sebastián y nunca se le ocurrió pensar en escapar hasta que llegó Pinocho, por mera casualidad. Y las casualidades están en todos lados. Volpe sobrevive a un Benito Mussolini enojado y su ejército. Se escapa a pesar de que Pinocho no lo hizo, y además aparece en el campamento por arte de magia. Y no es cualquier campamento, es uno militar, y lo hace justo cuando están sufriendo un ataque del enemigo. ¿Cuál era la posibilidad de que Volpe hiciera todo esto? ¿Y solo por venganza? Su desarrollo lo llevó de estar encantado con el dinero a pensar tanto en venganza que hasta se pudo teletransportar. Y ahí no acaban las coincidencias. También Pinocho y Spazzatura se encuentran con el mismo monstruo que se comió a Geppetto. En el inmenso océano, de pura casualidad, llegan ahí mismo, sin seguir un rastro ni nada. Podrían decir que Geppetto estaba medio cerca porque seguía el rastro de Volpe, pero para ese momento Pinocho ya estaba muy desviado de la ruta del carnaval, porque el Podesta se lo llevó. Otro error de la película muy absurdo, y absurdo porque tenía fácil arreglo, fue el no mostrarnos cómo Pinocho vuelve a armarse después de morir. Porque es como si la física no le afectara por alguna extraña razón. Esto crea huecos argumentales enormes. En la primera muerte podríamos decir que Geppetto estaba ahí para unirlo, pero en las siguientes muertes recibe un tiro en la cabeza y después está como si nada. Ahí ya no había nadie que lo reparara o que lo pegara. Aparece completito y con el Podestá. Y en la tercera muerte parece que esta regeneración se fue. Cuando vuelve a revivir, sus piezas faltantes siguen sin estar. ¿Dónde está el niño de verdad? Seguramente te lo preguntaste al ver la película, y es que esta parte está en todas las adaptaciones que existen en Pinocho, hasta en el cuento original, y cuando la muerte dice que lo hará un niño de verdad, sigue siendo de madera. Y es ahí cuando lo de ser un humano deja de ser una realidad y nos piden usar el poder de la imaginación para que inventemos al Pinocho de verdad en nuestras cabezas. Aunque esto lo podemos entender por la diferente perspectiva que decidió darle Guillermo del Toro a su adaptación, enfocándose en ser desobediente. ¿Sebastián es inmortal? ¿O eso es lo único que podemos pensar al final? Porque resulta que toda la historia que vemos, en realidad, él se la está jugando con los conejos de la muerte. Pero no nos dicen cómo se salió de su ataúd. Sabemos que Pinocho sí podía salir, porque era inmortal, y hasta los conejos están sorprendidos por eso. Pero Sebastián está ahí como si nada, y no hay ningún otro personaje alrededor. O sea que Pinocho y Sebastián son los únicos que han sido capaces de salir del ataúd. Y aunque de Pinocho tiene sentido al ser creado por un espíritu mágico, ¿qué hay de Sebastián? ¿O es que acaso su papá era una criatura mágica? ¿Notaste todos estos errores a la primera? ¿O crees que existen todavía más? Dejen sus dudas y preguntas en los comentarios.